Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Bueno, entonces voy a empezar con la estadística descriptiva. Aquí está. Cuando hablamos de estadística, siempre tenemos que hablar de lo que son las variables estadísticas. ¿Se acuerdan que les decía yo la semana pasada que una cosa eran las variables de su estudio y otra cosa eran las variables estadísticas? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan de las variables de su estudio, por ejemplo? ¿Cuáles son? Las variables de su tesis. Por ejemplo, la mía sería la marihuana, ¿no, maestra? La tuya, más que la marihuana, es... Percepción. Percepción de riesgo. Ajá. Percepción de riesgo, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Jessica. La de nosotros sería la depresión, ¿no? Los síntomas de depresión. Depresión, ajá, muy bien. Ajá. Y ya nada más esa. ¿Una participación más? El CBD, personas con ansiedad. Sí, pero dinos el título de tu tesis. Beneficios psicológicos. Beneficios psicológicos. Esa es la variable que tú quieres conocer, el dato que tú quieres tener. Beneficios psicológicos. Y hay, por ejemplo, uso de Instagram y autoconcepto, factores en la elección de pareja. Esas son variables de su investigación. Y les decía yo en la clase pasada que a partir de este momento, cuando yo esté hablando de variables, estoy hablando de variables estadísticas. Es decir, estoy hablando de, nos dice aquí, cuestiones que pueden ser numéricas o cuestiones que pueden ser meramente descriptivas, es decir, que describan cualidades. Díganme, por ejemplo, una variable que se exprese en números. Vámonos, quiero que se ubiquen en su hoja de datos sociodemográficos. ¿Se acuerdan que pusieron ahí datos sociodemográficos en su encuesta? De esos datos sociodemográficos, ¿cuáles se expresan en número? Por ejemplo, en el mío sería la edad, ¿no? La edad, exactamente. Ese es uno de tantos que se expresan en número. Y díganme un dato sociodemográfico que se exprese, que no se exprese en números, mejor dicho. Pues el nivel de educación. Nivel de educación, que o puede género. ser estado civil. Estado civil, soltero, casado, divorciado. No hay un número ahí. Ok. Y esa es la gran diferencia o lo que distingue a las variables cuantitativas, que son las numéricas, las que se expresan en números como edad, peso, estatura, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ingresos al mes, etcétera. Y las variables cualitativas son las que expresan una cualidad o característica como orientación sexual, religión, ciudad de residencia, estado civil, género, etcétera. Lo primero que tenemos que saber es que una variable estadística son todas las características que ustedes van a tomar en cuenta en su investigación para describir a los participantes, como el sexo, la edad, el diagnóstico, etcétera, etcétera, todas las que les mencioné anteriormente. Todo el trabajo que han hecho de la tesis realmente se reduce a esto, a que ustedes quieren conocer cómo funcionan, cómo varían o cómo están distribuidas estas variables estadísticas.
Por ejemplo, yo puedo sacar, en el caso de Itza, que no puso una edad, sino que se va a aplicar a estudiantes. Ella va a sacar el promedio de edad. Va a decir, bueno, el promedio de edad es de 20 y tantos. Ella también puede sacar la moda de edad, es decir, la edad que más se repitió. No, pues la mayoría eran de 32. A eso me refiero con que lo que quiere la investigación es conocer estas variables estadísticas que luego van a interpretar. Pero no solo esto, por ejemplo, hablando estrictamente de los cuantitativos, por ejemplo, Gisela y Elena quieren conocer los niveles de depresión en una muestra de adolescentes. Entonces, ellas necesitan conocer el diagnóstico que les da ese test. Necesitan esas variables estadísticas. ¿Dónde tenemos variables estadísticas? La tienen en los datos sociodemográficos, todos, tanto cualitativos, mixtos y cuantitativos, y los que tienen estudios cuantitativos y mixtos tienen también variables estadísticas en las preguntas de sus test, en los resultados de su test. En las entrevistas no aportan números como tal, entonces son otro tipo de variables que vamos a hablar en las siguientes clases. Pero como quieras, datos sociodemográficos sí. Y aquí viene representado, así de forma muy breve, pero la voy a explicar de una por una, los tipos de variables que hay. En azul vemos el concepto, otro concepto de variable, dice, son los valores que cambian al efectuarse mediciones sucesivas. Por ejemplo, mi diagnóstico de ansiedad. Me aplican el test hoy y sale ansiedad leve. Es una variable. Es un valor que midieron. ¿Por qué? Porque saqué, no sé, 10 puntos en el test. Me lo aplican al mes siguiente y ya subí, estoy en 20. Es decir, la variable se modificó, aumentó. Eso es una variable. Tenemos cuantitativas que se expresan numéricamente y cualitativas que expresan cualidades o descripciones. Cuantitativo, platicábamos ahorita, edad, peso, talla, por poner ejemplos. Cualitativas, género, orientación, religión, nivel socioeconómico, estado civil, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Pero a su vez, estas dos se dividen en otros tipos de variables. Por ejemplo, las cualitativas se dividen en nominales. Ahorita voy a explicar de una por una. Se dividen en nominales y en ordinales, también llamadas jerarquizadas. Y las cuantitativas se dividen en continuas y discretas, que podemos llamar también de intervalo y de razón. Y aquí viene en la parte de abajo algunos ejemplos de variables cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, nos dice en cuantitativas, peso, estatura, temperatura, porcentaje de grasa corporal, número de pacientes, número de partos, número de hijos. Y en cualitativas, tipo de pelo, calidad de vida, departamento, religión, medicamentos, diagnóstico, como es ansiedad leve, moderada, grave, aguda, etc. Y ahora sí, nos dice aquí, bueno, esto ya lo vimos, cualitativas o categóricas, cuantitativas. Tipos de variables cualitativas, tenemos las nominales y las ordinales. Vamos a explicar qué son las nominales y qué son las ordinales. Una variable nominal es aquella cuyos valores representan categorías, pero no obedecen a una clasificación. Dicho de otra manera, aquí las dos palabras o la palabra central es categorías. Una variable nominal representa categorías, pero no hay una clasificación. Es decir, por ejemplo, aquí viene en la tercera estrellita, dice, soltero, viudo, divorciado, unión libre y separado.
Si a mí me piden, no sé, imaginemos que está un salón lleno de gente y a mí me dicen, agrupa a las personas que están aquí por estado civil, yo armo filas. Armo la fila de los solteros, la de los viudos, la de los divorciados, la de los que están en unión libre, los que están separados. ¿Ok? Y ya tengo yo mi clasificación. Ya los metí a cada uno en categorías, en cada fila. Sin embargo, si a mí me dijeran, bueno, ahora clasifícalos del más importante al menos importante, ¿podría yo clasificarlos así? O sea, clasifícame estos subgrupos, soltero, viudo, divorciado, etcétera, del más importante al menos importante. ¿Se puede? Piénsenle. Pues no, maestra. No se puede, porque ahí lo dice, no obedecen a clasificaciones. Esta es la gran diferencia. Categorizar es meter como en empaques, por decirlo así. Meter algo en categorías es como la representación de estas filas, dependiendo del estado civil. Pero clasificar es cuando decimos de mayor a menor, o cuando es del más caro al más barato, o cuando es del más alto al más pequeño. Eso es clasificar. Si entendemos la diferencia, porque muchas veces se usa como sinónimos y no lo son. Categorizar es meter a los participantes en cuadritos, por decirlo así, simbólicamente hablando, para irlos agrupando, dependiendo de sus características. Eso es categorizar. Clasificar es cuando yo puedo hacerlo de mayor a menor, de acuerdo a su importancia, etcétera. ¿Sí queda clara la comparación? Sí, maestra. Bueno, entonces las nominales son aquellas que me permiten acomodar en categorías, pero no clasificar. Por ejemplo, ahí dice alcoholismo, tabaquismo, psicofármacos. Podría ser tipo de adicción. De igual manera, pongo en una fila a los que padecen alcoholismo, en otra a los que padecen tabaquismo y en otra a los que consumen psicofármacos, pero no puedo clasificar del más grave al menos grave, porque hay variaciones. Las nominales. ¿Quién se acuerda qué tipo de variables son las nominales? ¿Cualitativas o cuantitativas? Cualitativas. Exactamente, muy bien. Y ahora vamos con las ordinales. Las ordinales también representan categorías, pero estas sí incluyen una clasificación. Es decir, estas sí llevan un valor de acuerdo a cuál está primero, cuál está después, cuál es la que le sigue. Por ejemplo, cuando resolvemos estas encuestas de satisfacción con el servicio, si fue satisfactorio, no satisfactorio. Muchos de los tests que ustedes aplican también es mucho, poco, nada, totalmente, en absoluto, nada. Los ejemplos de escalas de actitud también, perdón, mal, regular, bien, alto, medio, bajo. ¿Ok? Entonces las variables ordinales, yo no solo meto los datos en una fila, es decir, no solo los categorizo, sino también los puedo clasificar. ¿Se les ocurre algún ejemplo o en sus test han visto variables ordinales? ¿No? Piénsenle, o no necesariamente en esos tests. También en otros tests que hayan visto. ¿Han aplicado el test de ansiedad de Beck? Sí. ¿Qué diagnóstico les saca el test de ansiedad de Beck?
Ya cuando lo califiqué y veo No me que acuerdo cómo están clasificados, pero sí. va Sí, de sí es leve, de bajo, alto. entonces esas son variables ordinales. Por ejemplo, en el test de Gisela y de Elena, no recuerdo cuál es, pero como es un test de depresión, debe ser el diagnóstico es ordinal. Ajá, hay 4 posibles también diagnósticos, dependiendo del grado que, o sea, que precise su intensidad en los síntomas. Ok, eso es el diagnóstico, por ejemplo, entonces es una variable ordinal. Vayan pensando en sus tests para que vayan identificando de qué tipo son. Ojo, recuerden, los cualitativos, como no tienen test, vayan pensando en sus datos sociodemográficos exclusivamente. Es ahí donde van a sacar estas variables. Muy bien, ahora sí. Variables cuantitativas tenemos de 2 tipos, de intervalo y de razón. Dice que no reciben valores arbitrarios porque son autoexplicativos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, si un caso tiene 33 en la variable edad, es que tiene 33 años. ¿Qué quiere decir? Que las variables cuantitativas no dan lugar a malas interpretaciones o no son subjetivas. Porque si en mi registro dice que yo mido 1.72 centímetros, si viene alguien y me mide, es exactamente lo que yo voy a medir. No hay lugar a dudas. No es como, por ejemplo, bueno, malo o regular, que eso sí es subjetivo, da lugar a interpretaciones. Lo que es malo para mí, a lo mejor es regular para Elizabeth y a lo mejor es bueno para Samantha. Entonces, a eso se refiere. Las cuantitativas no reciben valores arbitrarios, son absolutas y son totalmente objetivas. Y tenemos variables cuantitativas que se llaman de escala, las de intervalo y las de razón. Es aquí cuando se pone un poquito más complicado. Dice que las de intervalo, además de tener valores distintos, se registran de forma numérica la distancia entre 2 puntos. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura no es lo mismo que esté a 20 grados que esté a 19. Hay una distancia entre uno y otro, es decir, algo varía entre un número y otro número. Aquí tenemos, por ejemplo, temperatura. Y las variables de razón son las que no incluyen el cero. Sabemos que, por ejemplo, en la temperatura hay 0 grados, -1, -2, -3, etc. Sí existe un cero en la temperatura, en el caso de la temperatura. Pero en las de razón, el cero nos dice que es absoluto. Es decir, si yo digo está a 0 grados de temperatura, no significa que no hay temperatura. Significa que está haciendo frío, que está el punto de congelación. Si yo digo tengo 0 hijos, significa que no tengo esa característica. No es una característica, carezco de hijos. O por ejemplo, yo no puedo decir que alguien mide 0 centímetros o que pesa 0 kilos. A eso se refiere. En las variables de intervalo se mide la distancia entre 2 puntos y sí existe el cero. En las variables de razón también son numéricas, permiten ordenar, pero ahí el cero indica ausencia de la característica. Número de hijos, altura, peso, etc. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a tomarlo como un sí. Como quiera vienen más ejemplos. Vamos a estar viendo ejemplos de ellas. Esto es como la introducción. No se tienen, obviamente, que memorizar todo esto, pero les voy a decir por qué es necesario que lo aprendan. Porque cuando estén trabajando con el SPSS, una de las primeras cosas que les pide es que vayan anotando sus variables. Ahí el SPSS es parecido a un Excel. Y entonces les va pidiendo... la mano.
Dame la mano, papi. Les pide que vayan anotando la variable. Dame la mano con el pie. O sea, entrelaza los dedos con los míos. Dígale a su compañera que tiene el micrófono abierto. A ver, ¿cómo? Así no. O sea, sí, pero con los demás. Ok, ya. Ok. ¿En qué estaba que se me fue? Que es importante conocer esto porque ya. El SPS les pide que vayan anotando su variable, por ejemplo, edad. Y hay una casilla en el SPSS que les pide tipo de variable. Y es ahí donde ustedes tienen que ponerle si es escala, si es nominal o si es ordinal. Y por eso estamos viendo esto, para que cuando llegue ese momento ustedes no batallen tanto y digan, pues este es ordinal, este es nominal, esta es de escala. Acuérdense, cuantitativas son de escala, que pueden ser de intervalo y de razón. Si en el SPS les pide el tipo de variable y estamos hablando de edad, van a elegir escala. Si están poniendo diagnóstico de ansiedad, van a elegir ¿cuál? ¿Nominal u ordinal? Ordinal. Ordinal, excelente, muy bien. Se trabó, ahí voy. Bueno, en lo que se destraba esto, les platico o les recuerdo, ¿sí tienen a la mano la hojita que les dejé? Ahí está. Ok. Me voy a saltar esto y la próxima clase lo voy a retomar para recordarles, refrescarles lo de estos tipos de variables. Y algunos conceptos básicos antes de que empecemos con el SPSS, que todavía falta, es una base de datos, es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior tratamiento. ¿Qué significa esto? Su base de datos va a ser el archivo donde ustedes hayan metido todas sus variables. Esa va a ser, cuando yo les diga, jóvenes, mándenme su base de datos, es ese archivo. Por ejemplo, si ustedes metieron muchos datos en un archivo de Excel, eso es una base de datos. ¿Qué es la codificación de un cuestionario? ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? O lo que van a empezar a hacer ahorita. Dice, implica asignarle un número a la respuesta emitida por el encuestado. Una regla general indica que nunca hay que introducir letras, siempre números. Por ejemplo, sus encuestados seleccionan soltero, viudo, divorciado, casado. Ahí en su test sí vienen palabras. Pero cuando ustedes lo vayan a capturar en el programa, no van a poner soltero, viudo, divorciado, casado. Van a asignarle números. 1 significa soltero. El número 2 significa divorciado. El número 3 significa viudo. Y el número 4 significa casado. Entonces, si yo anoto, si mi primer participante está casado, voy a anotarle un 4. Si mi segundo participante es soltero, voy a anotarle un 1. No voy a anotar toda la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Sí, maestra. Muy bien. Y ahí vamos. Déjenme. Allá. Aquí está. Muy bien. Fíjense que en la parte derecha de esta diapositiva, si ya les apareció, dice libro de códigos. Dice, el libro de códigos es una ficha donde se especifican los valores numéricos con que se codificará cada una de las variables de estudio, ya sea de los datos o del test.
de manera que el ingreso de los valores a la base de datos se realice uniformemente, evitando errores derivados de a lo mejor escribir mal las palabras o que no todas lleven el acento, etc. Y este es un ejemplo de libro de códigos. Del lado izquierdo viene, por ejemplo, el cuestionario que esta persona está aplicando. Ahí les pide que marquen cuál es su sexo, masculino o femenino, cuál es su edad, si de 18 a 29, de 30 a 49, de 50 o más. Pregunta cuál es su renta líquida y cuántos años de estudio posee. También pregunta, dice, marque con X la alternativa que más se acerque a su percepción. Muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Este cuestionario viene representado del lado izquierdo en la tablita. Fíjense que dice nombre de la variable. Obviamente estamos hablando de variables estadísticas. Sexo, edad, renta líquida, años de estudio, experiencia en el servicio y precio del servicio. ¿Sí ven que el nombre de la etiqueta está abreviado en muchos ejemplos? Sí. Bueno, está abreviado porque en el SPSS no les deja capturar el nombre completo ni espacios, por eso le pusieron ahí guiones bajos. No te deja ponerle años de estudio, no. Tienes que abreviarlo. Por eso en el punto número 4, en lugar de años de estudio, pusieron NIP, me imagino que nivel de estudio, NIP es. ¿Ok? Entonces, ustedes, al hacer su libro de códigos ahorita, bueno, lo van a empezar, no tienen que terminarlo ahorita, o si no terminan, pues mucho que mejor, van a ponerle nombres abreviados a sus variables. Pero en etiqueta de la variable sí me van a poner qué significa. Pues igual y por ejemplo en nombres cortitos como sexo y edad no hay problema. Pero si, por ejemplo, Elena y Gisela, en lugar de poner diagnóstico de depresión, pueden ponerle no sé, algo por el estilo. Bueno, ahora sí vamos a valores. En cuanto a sexo biológico hay dos tipos de valores, masculino y femenino. Si yo anoto 1, significa masculino, bueno, en este ejemplo. Si yo anoto 2, significa femenino. Aquí en edad, si ven, clasificaron en grupos de edad. Entonces, si tienen de 18 a 29, pongo un 1. Si tienen de 30 a 49, pongo un 2. Si tienen de 50 o más años, pongo un 3. ¿Quién asignó eso? Ustedes. Ustedes van a asignar esos valores. Ustedes pueden poner que femenino es 1 y que masculino es 2. Ahí ustedes deciden. Ojo con esto. Si en este cuestionario hubieran puesto anota tu edad, no tendría valores. Ese cuadrito quedaría en blanco. Vemos la pregunta 3 y 4 del lado izquierdo. Vemos que son preguntitas abiertas. ¿Cuál es su renta líquida? Pues la persona a lo mejor puso 30,000. ¿Cuántos años de estudio posee? Pues a lo mejor puso estudié 10 años. Por eso ahí no hay valores, porque la persona ya te lo está dando. 30,000 y 10 años. ¿Sí queda claro esto? ¿De por qué ahí el 3 y el 4 no tienen nada en valores? Es porque hay múltiples opciones. Puede haber un montón de respuestas diferentes. Y vemos que el experiencia en el servicio y precio del servicio, en la tablita 5.1 y 5.2, 1 significa muy de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 indiferente, 4 en desacuerdo y 5 muy en desacuerdo. Así los que tengan test de este tipo tienen que darle una clasificación, inclusive el mismo test ya les dice cuál va primero y cuál va después. ¿Ya identificaron o ya pensaron en sus variables? Acuérdense, las variables se sacan de su hoja de datos sociodemográficos y también los que tienen test también se sacan de sus test psicométricos. Y eso es lo que van a empezar a hacer. Se va a cortar la llamada, la corto, la vuelvo a activar y les mando el link para seguir platicando de esto. ¿Ok? Aquí.
Bien, maestra. Ok, ahí voy.